en el nombre de Jesús. Doy gracias al Señor por su presencia, por su espíritu. Él es real, alabado sea el nombre de Jesús. Él está aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él está en este lugar, alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Allí en el libro de Hechos, capítulo 15, alabado sea el Señor. Es la tercera ocasión que predico sobre este pasaje en el día de hoy, porque estuvimos predicando en la iglesia madre, alabados a Dios, en el culto en la mañana y en el mediodía, y de ahí salimos para acá. Por eso el texto llegó tarde, por eso dijimos tarde, pero seguro, en el nombre de Jesús, porque la verdad es que estuvimos bien involucrados en esta mañana y tarde en el nombre del Señor para estar predicando en el nombre de Jesús. Y el Señor ha puesto algo en mi corazón acerca de este pasaje. No le voy a negar, he estado batallando porque sabemos que para cada iglesia Dios tiene algo, gloria a Dios. Y si el Señor no lo pone en nuestro corazón, no queremos repetir un mensaje por repetir, sino queremos que Dios nos hable el mensaje que Él tiene para nosotros, lo que Él quiere darnos a nosotros. Alabados a Dios, y en el nombre de Jesús siento que vamos a hablar de este mismo pasaje en el nombre de Jesús. Dice Hechos capítulo 15, verso 28, alabado sea el nombre de Jesús. Y solamente voy a leer la primera frase, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Y sigo, y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales si os guardaréis, bien haréis pasarlo bien. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que nos ministres, que trates con nosotros y que nos hables, que lo que tengas que decirnos, Señor, a todos los que estamos aquí, nos lo diga y que podamos estar convencidos, Señor, de que tú nos hablaste, que tú fuiste el que nos ministraste y que tú nos cambias y nos transformas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Titulábamos este mensaje como de esta manera: ha parecido bien al Espíritu Santo. Es una expresión contundente en este pasaje. Es algo que pasa por primera vez en la iglesia primitiva. No sabemos si pasó otra vez, porque la historia de los Hechos terminó en el capítulo 28. Pero lo cierto que sucedió, y que todo lo que Dios nos permita leer y estudiar en su palabra tiene algo bueno para nosotros hoy en día. Nosotros vemos en la iglesia primitiva el modelo a seguir. Lo que nosotros tenemos que mirar, observar y decir: queremos ser una iglesia como ella. Una iglesia fuerte, una iglesia en avivamiento, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que adora al Señor, una iglesia que se entrega, una iglesia cristocéntrica, una iglesia que a pesar de la persecución no se rinde, sigue adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos permita mirar una y otra vez a la iglesia primitiva y observarla y aprender de ella. Alabado sea Dios. Pero esto es un pasaje muy maravilloso, alabado sea Dios, porque sucede algo que es muy interesante y que Dios quiere ministrarnos. Yo primeramente quisiera ponerlos en el contexto de lo que sucede en este pasaje, y después, en el nombre de Jesucristo, que Dios nos ayude a poder traerlos a este contexto que estamos viviendo nosotros. Y dice la palabra de Dios que esto comenzó de esta manera. En el primer versículo dice la Biblia que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis, alabado sea el nombre de Jesús, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si no se circuncidan, si ustedes no hacen lo que la ley de Moisés dice, ustedes no van a poder ser salvos. Eso es lo que estaban diciendo algunos que vinieron de Judea. Cuando usted revisa el contexto de la Escritura, cuando usted revisa toda la palabra, usted se da cuenta que no fueron enviados. Que el mismo Jacobo dice: nadie los envió, nadie les dijo que lo hiciera. Pero lo cierto es que de Judea habían salido judíos
a donde estaban los gentiles. Dios estaba haciendo una obra poderosa a través de Pablo en los gentiles, en el mundo gentil. Los gentiles se estaban convirtiendo a Cristo. No sé si usted conoce, pero le explico que Pablo fue escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Pablo, un judío grande, fariseo de fariseo, dice la palabra, celoso de la ley, perseguidor de la iglesia, es escogido ahora a llevar el evangelio a aquellos que no eran judíos. Aquellos que no eran judíos. Y él se lanzó en la misión de llevar el evangelio y empezó a ver la gloria de Dios. Pablo tenía algo muy curioso, porque él primeramente llegaba a las sinagogas y predicaba el evangelio a los judíos. Pero generalmente los judíos lo rechazaban el mensaje, y entonces él iba a los gentiles. Y dentro de los gentiles, hermanos, de una manera gloriosa, de una manera poderosa, comenzaron las personas a convertirse. Pero quiero decirte, ponerte en el contexto, que los gentiles que rodearon a los judíos en ese tiempo eran gentiles bien pecadores, bien idólatras, bien satánicos. Se practicaban muchas religiones satánicas, se ofrecían los hijos a los ídolos. O sea, estamos hablando de pasar hijos por el fuego. Quería decir matar a los hijos en ofrenda a esos dioses, a esos falsos dioses, porque sabemos que son falsos. Pero así estaba el gentil que rodeaba a Pablo y que rodeaba a los judíos particularmente. Y Dios empezó a salvar a los gentiles. Dios empezó a hacer cosas lindas en los gentiles. Hubo un gran avivamiento en la iglesia primitiva, hermano, de tal manera que el mundo conocido, antes que empezara el tercer siglo, más de la mitad del mundo conocido ya era cristiano. Ya era cristiano, de tal manera que los gobernantes empezaron a decir, tenemos que cambiar la forma, ya la iglesia no la podemos perseguir porque hay más creyentes que personas que no son creyentes. ¡Qué glorioso es eso! ¿Cuántos dicen amén? Poder vivir en una nación donde la mayoría de sus hijos, la mayoría de los integrantes de esa nación son cristianos. ¡Gloria a Dios! Y fue poderoso el avivamiento. O sea que la misión de Pablo, que comenzó Pablo y Bernabé en este particular, fue muy grande. Pero ahora llegan estos judíos que nadie los envía, que no les envían sus líderes, no los envían los apóstoles que estaban en Jerusalén. La dirección de la iglesia, aquellos que Jesús había establecido como sobrevedores y superiores, y vamos a verlo de esa manera, los jefes, vamos a hablarlo para que entendamos. Nadie los envió y comienzan a decir, es necesario que se circuncide. Es necesario que hagan el pacto para poder ser judío. Si no lo saben, la circuncisión es precisamente la manera, la señal donde una persona comienza a ser oficialmente judío. Es para los hombres nada más. Después acusan a la Biblia como machista, pero lo cierto es que los hombres eran los únicos que tenían que cortarse una parte de su cuerpo y mutilarse, y las mujeres no tenían que hacer nada. Gracias a Dios, yo no quería nada de eso para ustedes tampoco, pero tampoco lo quieren para nosotros. Bueno, resulta ser que empiezan a decirle a aquellos creyentes, tienen que circuncidarse, tienen que guardar los ritos de Moisés, tienen que empezar a guardar el sábado, tienen que empezar a dejar de comer alimentos que Dios creó, dejar de comer carne de puerco. Dígame usted, dejar de comer carne de puerco, aleluya. Tienen que dejar de comer cosas que son inmundas, y empiezan a molestar la obra que Dios estaba haciendo. Póngase en el contexto, hermano, empiezan a molestar. Y miren lo que pasa, hermano, en el verso 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Quiero ponerlos otra vez en el contexto. Pablo y Bernabé no aceptaron esto y comenzaron a discutir. Es importante que dejemos claro que discutir es expresar tu opinión. Una discusión es cuando las personas tienen el derecho y pueden hablar su opinión y defienden su opinión. Eso es una discusión. Ahora, una contienda es cuando comienza a pasar que las opiniones son diferentes y comienza un conflicto.
comienzan a tener diferencias. Y dice la Biblia que la diferencia era fuerte porque dice no pequeña. Ahora quiero aclarar algo, no sé, sé que aquí tengo mucha gente caribeña, pero voy a hablar por mí, por los cubanos, para que nadie se me ofenda, aleluya. Pero si usted ve a dos cubanos discutir de béisbol, ya sabe que todos los cubanos saben de béisbol, usted puede creerlo así, aunque no sepan nada, pero se creen que se lo sabe. Hay algunas excepciones sentadas al lado de Miosotti, pero casi todos saben de béisbol y empiezan a discutir. Si dos personas empiezan a discutir, usted puede pensar que se van a ir a las manos. Recuerdo al director del Instituto Bíblico, el hermano José Saavedra, que me contaba que su hermano, él es boliviano, su hermano se casó con una cubana y cuando fue a la boda, empezó a escuchar una discusión muy fuerte, muy acalorada, muy grande, ver bastante emoción y bulla. Y dijo, llama al 911, llama al 911. Y le dijo, no, o sea, así es como hablan ellos. Ellos no están discutiendo. Sé que los otros caribeños aquí presentes, boricuas, dominicanos, también no se me estén haciendo ahora, no se me estén haciendo. Pero lo cierto es que estos no eran caribeños, que estos no eran cubanos, que no eran de ninguna de estas nacionalidades, eran personas que no estaban adaptados así. Por lo tanto, cuando la Biblia nos dice que la contienda y la discusión no era pequeña, significa que era fuerte y era real. Ahora, a mí me gusta mucho resaltar, hermano, que Pablo no aceptó eso. Con celo, con amor por la obra de Dios, él no aceptó que aquellos nuevos creyentes fueran estorbados de esa manera. ¿Por qué? Porque él estaba consciente que si los gentiles comenzaban a solamente intentar agradar a Dios a través de la ley, iban a fracasar, porque el pueblo judío había fracasado. Nadie pudo cumplir la ley, nadie pudo poner por obra toda la ley y fracasó. La ley, la Biblia nos enseña de una manera explícita que la ley tuvo un propósito y era precisamente enseñarle al hombre, en otras palabras, a que con su esfuerzo, con su fuerza, no podía agradar a Dios. No podía, no hay manera de agradar a Dios si no tenemos la ayuda de Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nadie en este mundo puede hacer lo que Dios le agrada. Alabados a Dios. Y eso es algo bueno que tú y yo tenemos que saber, porque cuando hagamos algo bueno, tenemos que mirar al cielo y decir, gracias Dios, porque tú eres el que lo hiciste en mí. Por tu gracia y tu misericordia y por tu bondad he podido hacerlo. Entonces el apóstol Pablo, Bernabé, esa discusión fue fuerte y deciden sabiamente, hermano, ir a donde estaban los apóstoles, a donde estaban los que ya ancianos, y esto es un término que se usa en el libro de los Hechos, pero parece que es un término que sustituye de alguna manera a el término que conocemos nosotros como pastores, personas que eran sobrevedores de la grey, personas que estaban al frente de un grupo en particular. Pero lo cierto es que salen a Jerusalén para discutir este asunto. Ahora, usted me puede decir, pastor, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Aleluya. Esto no está sucediendo en nuestra iglesia. Lo cierto, hermanos, que los que llevamos tiempo en el Evangelio, ya llevamos unos cuantos, no vamos a decirlo para que no saquen cuenta, los que llevamos un poco de tiempo en el Evangelio, cuando nos convertimos en una iglesia que daba mucha fuerza al legalismo, le daba mucha fuerza a la forma de vestir, a la forma de peinarse. Yo no sé si usted está consciente de lo que estoy hablando, de nuestros países principalmente. Y hermano, no sé si a usted le pasó algo, pero recuerdo que mi mamá me contaba que ella estuvo en disciplina y sentada en el último banco porque se sacó un día la ceja. A ver cuántas tienen las cejas sacadas aquí, a ver. Arriba, que no hay banco para afuera. Todas están... si tuvieran en ese tiempo, las tuvieran sentadas en el último y los varones aquí adelante. Lo cierto es que, y lo más precioso fue mi abuelo el que lo hizo, es su suegro. Era así, hermano, era tremendo el evangelio en ese tiempo. Y se le da mucha prioridad a esa parte externa, a la parte de exhibir un cristianismo
para de alguna manera llenar los ojos y convencer. Yo recuerdo ser arrastrado por esa cultura de ver a dos personas y, por ejemplo, veía a José, y perdónenme que los use, y al hermano Eduardito como están vestidos, y yo decía, oh, qué clase de cristiano es José. José sí es un cristianazo. Y el pobre Eduardo lo tiraba para donde. Porque solamente Eduardo está con una gorra y está con un jean y está con unos tenis, ya no cumple. Y así era el evangelio en el tiempo que nosotros conocimos. Ahora estamos en una iglesia que no es así. ¿Usted dice amén a eso? Amén, amén. Si no estuviera predicando como estoy predicando ahora. Estamos en una iglesia que no es así. Y estamos creando una cultura con que usted no se centre en la parte externa, sino que usted pueda centrarse en tener un corazón para Dios y usted pueda crecer en el Señor, y eso va a dar un fruto externo en su vida. Eso lo creemos en el nombre de Jesús. Pero cuando el Señor me ponía esto en mi corazón, yo decía, Señor, ¿cómo nos habla eso a nosotros hoy? ¿Cómo nos ministra eso a nosotros? Y una de las cosas que el Señor ponía en mi corazón es que este deseo de los judíos, al enterarse que los gentiles estaban conociendo a Dios y que se estaban acercando a Dios y que se estaban convirtiendo a Dios, fue impulsado por ese perfeccionismo de decir, ellos tienen que ser como nosotros. Ellos tienen que hacer las cosas como nosotros las hacemos. Ellos tienen que llegar a donde nosotros hemos llegado. O sea, nosotros somos buenos, nosotros somos los mejores, y por lo tanto a ellos les falta, y nosotros tenemos que ir a eso que a ellos les falta y decirle que tienen que hacer esto y esto y esto para que lo hagan. Y eso sí puede estar pasando en la iglesia de hoy. Eso sí puede estar pasando en la iglesia que estamos viviendo. Esto puede estar sucediendo en la iglesia, que sin nosotros quizás proponérnoslo, pero podemos caer en eso. Aleluya. Porque ya el evangelio ha crecido, ha avanzado, tenemos muchos años. Por ejemplo, el movimiento pentecostal, el movimiento del Espíritu Santo, ya lleva muchos años ya. Y lo cierto es que ya no hay tanto movimiento espiritual, ya no hay tanto movimiento del Señor, y ahora hay más culto, más perfeccionismo en el culto, más esplendidez en los cultos, más todo bueno y maravilloso y especial. Aleluya. Y tenemos que preguntarnos algo. Tenemos que decirnos algo. Aleluya. ¿Será que todo ese perfeccionismo en hacer todo metódicamente perfecto y cumplir las cosas como nos han enseñado y nos han dicho que debemos hacerlas, será que eso está también estorbando al mover del Espíritu Santo? ¿Será que tener al Espíritu Santo en un plano, mejor dicho, en un molde, y decir, así es como tienes que moverte? Ahora cantamos 3 canciones, ahora vamos a pasar eso, ahora va a pasar lo otro. ¿Será que estamos cayendo en lo mismo? Y que cuando vemos a una iglesia o vemos a un hermano que no anda así, oh, estás mal. Oh, las iglesias tienen que ser así, tienen que estar bien adornadas, tienen que tener un grupo musical muy lindo, tienen que tener todo perfecto en las redes, tienen que tener todo bien cuadrado. Aleluya. Y para mí, de cierta manera, es como si los judíos del siglo XXI, que ya son cristianos, están yendo a los gentiles, están yendo a los que se convierten y le están enseñando ahora cómo ser un cristiano. Y las iglesias que están dependiendo del Espíritu Santo van perdiendo esa dependencia del Espíritu Santo, porque ya son más y ya tienen más grupos y ya tienen más dominio y ya tienen más talento, y empiezan a confiar más en sus dones y comienzan más a confiar en sus habilidades que en el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Cuando pensaba en esto, recordaba lo que Dios hizo con Gedeón. ¿Saben que Dios llama a Gedeón? Gedeón está escondido guardando los frutos. Venía Madián y acababa con ellos todos los días que venía la cosecha. Y Israel estaba empobrecido y clama a Dios, y Dios se le aparece a Gedeón. A mí me encanta la forma que Dios se le aparece a Gedeón. Me encanta la forma que se le aparece, porque Dios se le aparece a Gedeón y le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente. Gedeón está escondido.
Gedeón está huyendo, Gedeón está guardando los frutos, porque sabe que van a venir las personas de Madián, el ejército, y se los va a llevar. Y Dios le dice, forzado y valiente. Yo no sé usted, pero si cuando Dios se acerca a mí de esa manera y yo estoy en esa actitud, estoy seguro que cualquiera de nosotros hubiera dicho, ¿con quién está hablando? ¿De quién estás hablando? Pero Dios sabe lo que hace con un hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Él quiere usar a alguien, aleluya, no importa lo débil, no importa lo incapaz que sea, no importa cuánto le falta para llegar a esa perfección que se está hoy tratando de mostrar que debe tener la iglesia, no importa, porque cuando Dios quiere hacer algo, lo hace, aleluya. El Espíritu Santo es especialista en hacerlo. Y después de una historia, no las voy a contar, el tiempo pasa, de una historia que usted puede leer en la palabra de Dios, se reúne de Israel 32,000 personas. Y el ejército de Madián era muy grande, pero se reúnen 32,000 y él dijo, wow, ahora con este ejército parece que sí voy a ganar, ahora sí voy a vencer, ahora voy a lograr la victoria. Y Dios le dice, no, hay mucho pueblo, hay mucha gente ahí. No, pero Señor, todos tienen armas, todos están bien preparados, son personas de guerra. No. Yo no quiero que mañana yo le dé la victoria y ellos piensen y confíen de que fue porque tienen muchas habilidades, tienen muchos talentos, tienen muchos grupos de alabanza, porque tienen templos lindos y preciosos. No, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Yo quiero que les digas así, el que tenga miedo que se vaya. Le estoy parafraseando rápido la historia. Y así lo dice Gedeón, el que tenga miedo que se vaya. Y de 32,000 se fueron 22,000. Parece que habían bastantes miedosos ahí, ¿no? No era solamente Gedeón. Y se quedan 10,000. Y dice Gedeón, ya, tengo 10,000, aleluya. Con esto sí logro. Y ve que los 10,000 que se quedan son valientes, son agresivos. Y dice, con estas personas yo puedo, son personas de batalla, ya han tenido lucha. Fulano es coronel de tal ejército, fulano es ingeniero, el otro es un médico. Con este ejército que tengo, ahora sí puedo lograr las cosas. Y Gedeón le dice, todavía es mucho pueblo. Mire, cuando nosotros vemos una historia como esa, hermanos, tenemos que decir, Dios se ríe de la matemática. La matemática de Dios es diferente a la de nosotros. Nosotros creemos que mientras más personas tengamos, mejor nos va a salir la cosa. Mientras más grupos haya, ahora sí vamos a lograrlo. Ahora sí vamos a hacer. Y cuando vemos que somos pocos, lo digo por mí, cuando vemos que somos pocos, dicen, ay, mi madre, ¿cuándo salimos de esta? De esta no nos saca nadie. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, condicionados a confiar en las matemáticas, en el número, en las cantidades. En las cantidades. Y les cuento la historia que Dios le dice, mira, tú lo único que vas a hacer es que el que se arrodille en el agua, lo vas a separar, y el que se lleve el agua, lo vas a poner a otro lado. 300 personas agarraron el agua, no se arrodillaron, tomaron el agua. Algunos han sacado de ahí mucho significado. Yo no voy a entrar en eso. Lo único que voy a decir que Dios quería hacerlo con 300. No lo quería hacer con esos 10,000 personas. Quería hacerlo con 300. Y le dice Dios, bueno, cuando en las matemáticas de Gedeón dijo, bueno, se me van 300, ahora se me van a quedar aquí. Aleluya, 9,700. Estoy poderoso. Y le dijo, no, los 9,700 los despides. Te vas a quedar con 300. Mire, yo no sé, pero pongámonos en el lugar. Pongámonos en el lugar de Gedeón. Es para, hermanos, morirse de miedo. Es para decir, ¿cómo me vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer esto conmigo? Ahora tengo menos personas. Humanamente hablando. Pero Dios es el que lo estaba diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Dios quiere hacer algo, Él nos respalda y nos capacita para hacer algo. Y Dios le dice a Gedeón, mira, si todavía no estás consciente de que yo voy a hacer la victoria, quiero que desciendas al campamento de Madián y vas a ver lo que va a pasar. Y desciende al campamento, era de noche, y escucha a Gedeón la historia de dos personas. Tuvo un sueño
Y en el sueño vi un pan de cebada que arrasó con todo el campamento de Madián y lo destruyó. Y dice el otro, eso no es otra cosa que la espada de Gedeón que nos va a matar a todos. Y Gedeón lo escuchó y dijo, wow, Dios tiene todo preparado ya. Y Dios le dio la victoria a Gedeón con 300 personas. 300 personas destruyeron un ejército de 1.000.000. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que cuando Dios quiere hacer algo, no podemos centrarnos en la perfección. No podemos centrarnos en las mejores condiciones. No podemos centrarnos en que tenemos que tener todas las cosas para nosotros empezar a confiar de que ahora sí va a pasar, ahora sí va a suceder. Y no queremos eso en el nombre de Jesús. Cada vez que vemos a alguien que todo lo que tiene que ser perfecto y tiene que hacer lo mejor, hermano, eso me eriza. He visto personas maltratar a otra persona por la perfección. Maltratarla, ofenderla, criticarla, murmurar, hacerle daño a otras personas. Si antes mucha gente como mis padres se apartaron del Señor por el legalismo, hijos de pastores se apartaron del Señor en el legalismo. Hoy mucha gente no quiere hacer nada en las iglesias, no quiere servir porque cree que tiene que ser perfecto para hacer algo. Y lo cierto es que Dios quiere usar a un Gedeón que no confía en su fuerza, que aprende a confiar en Dios. Y Dios quiere darse toda la gloria. Cuando tú y yo no tenemos fuerza, cuando tú y yo no somos nada, cuando tú y yo no tenemos los recursos que supuestamente el mundo dice que tenemos que tener y Dios nos bendice, nosotros le vamos a dar gloria a Dios. Pero cuando Dios bendice las personas por su perfección y hace crecer y multiplicar, porque quiero decirle que crecer y multiplicar no es sinónimo de bendición. Quiero decirle que el cementerio es un lugar que sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, nunca deja de crecer, no le dan baja a nadie. Todo el mundo se bautiza en la muerte y ahí se queda, a no ser cuando venga Cristo, que se levanten los que murieron en Cristo primeramente. Sigue creciendo y es un cementerio. Entonces que crezca algo no significa bendición. 32,000 personas no significaban bendición. Dios quería 300 solamente. En ese contexto el Señor me ministraba y me decía esto. Y me llevaba a David. Si David fuera un creyente de estos tiempos, David tiene que ponerse la armadura. Tiene que ponerse la armadura que le prestó el rey Saúl. Tiene que vestirse y decir, voy con estas espadas, con estos escudos, bien brillantes, bien perfecto, bien, tiene que pasar un curso de adiestramiento de armas. Tiene que salir, no sé cuántas cosas le hubieran pedido. No, tú no estás dispuesto, todavía tú no puedes ir para luchar con el gigante, porque tú así en esa facha no puedes ir con una honda y con una piedra, tú no puedes ir a luchar con el gigante. Tú tienes que ir bien perfecto. Qué bueno que le dejaron ir. Qué bueno que él pudo decirle, mira, el Señor que me libró de la boca del oso y del león, me va a librar de este filisteo, me va a librar de este gigante Goliat, y yo lo voy a matar y lo voy a destruir. Qué bueno que alguien le dijo, deja. Porque Dios tenía un propósito para enseñarnos a nosotros. Mire, hermano, no importa que tengamos recursos, no estoy en contra de ellos, porque es bueno tenerlos. ¿Cuántos dicen amén? Lo que quiero decir es que estemos preparados en el nombre de Jesús, en nuestra mente y en nuestro corazón, que cuando crezcan los recursos, cuando crezcan las fortalezas humanas en nuestra vida, en nuestra iglesia, cuando crezcan las cosas, no confiemos en ellas, confiemos absolutamente en Dios. La victoria es de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabado sea el nombre de Jesús. David pudo vencer sin pasar nada y Dios le dio la victoria. Cuando tú revisas este versículo, estos versículos nos indican a nosotros, hermanos, que esto puede pasarnos también. Y esa debe ser con celo, hermanos, nuestro deseo. Cuando leíamos el primer versículo, decía, ha parecido bien al Espíritu Santo. Y yo me preguntaba y decía, ¿por qué le pareció bien al Espíritu Santo?
Cuando usted revisa en el contexto, me gusta leer entre líneas, me gusta leer el contexto, me gusta leer otras versiones, y usted revisa bien todo eso, usted se da cuenta que no hay una referencia, absolutamente ninguna, que el Espíritu Santo haya levantado un profeta, que el Espíritu Santo haya dado una indicación en sueño o una visión, nada, no. Lo cierto es que esta reunión termina, ha parecido bien al Espíritu Santo. Y yo me preguntaba, ¿en qué se basaban? ¿Por qué ellos están diciendo que le había parecido bien al Espíritu Santo? En el mismo texto nos está indicando. O sea que a veces Dios nos va a hablar, a veces Dios va a levantar profetas, a veces Dios nos va a dar sueños. Nosotros necesitamos todos esos dones en la iglesia, pero a veces también nos va a enseñar a través de su palabra y vamos a entender algo en la palabra que nos va a convencer. Y cuando usted revisa, hermano, esta palabra, alabado sea el nombre del Señor, vemos que Jacobo está diciendo, yo puedo decir que ha parecido bien al Espíritu Santo porque en el pasado ya Dios lo había dicho. Dios había profetizado que los gentiles iban a conocer a Dios. Y mire lo que dice Jacobo, aleluya, dice, y Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez, versículo 14 del capítulo 15, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina, y volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. En otras palabras, no vamos a molestar más a los gentiles, porque ya Dios había dicho a través de su Espíritu Santo, porque la profecía, dice la Biblia, que no es traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es clara cuando nos dice que esos profetas hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es el Espíritu Santo quien nos habla. Y dice, aleluya, en el futuro nos estaba diciendo que los gentiles iban a conocer a Dios. Por eso Jacobo le dice a esos judíos que estaban molestando, no los molesten más, porque ya anteriormente Dios había profetizado que levantaría el tabernáculo, reedificaría el tabernáculo de David que estaba caído, y los gentiles buscarían a Dios. ¿Y qué era el tabernáculo de David? Mire, quiero decirles algo. David es un prototipo de la gracia, aleluya, de Jesús en medio del Antiguo Testamento. David es un hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios. Y David no solamente mató a Goliat y fue famoso por eso, sino que Dios lo usó de una manera poderosa. David, y no vemos una referencia ni una dirección de Dios a David, sino que por iniciativa propia, por agradecimiento, él dijo, el tabernáculo de Moisés está en Silo, y ahí es donde se hacen los sacrificios, ahí es donde está el altar de bronce, ahí donde está, ¿verdad?, el propiciatorio, ahí donde entra el sumo sacerdote una vez al año, a donde está el arca, ahí está todo eso, pero yo voy a hacerme una tienda donde yo voy a adorar a Dios. Y es David el que establece la adoración incluso con instrumentos. Nosotros, la iglesia cristiana de hoy, toca música y tiene instrumentos porque le debemos a la herencia judía que tenemos por David. Porque en el tabernáculo de Moisés no había instrumento, no había música, pero es David quien hace el tabernáculo suyo, que después la Biblia llama el tabernáculo de David, el que pone la música, y 24 horas al día se adoraba a Dios en ese lugar. 24 horas, se hacían turnos de 24 horas y entraba un grupo y salía otro grupo adorando. Entonces en Jerusalén a todas horas se podía escuchar alabanzas a Dios, gloria a Dios. Todo el pueblo tenía la oportunidad de acercarse, pero no solamente los judíos, sino que los gentiles comenzaban a visitar porque ya tenían acceso, porque en el otro había impedimento, porque solo los judíos podían entrar al tabernáculo, pero ahora en el tabernáculo de David podían venir todos, aleluya, gloria a Dios. Y por eso Jacobo dice, Dios lo había dicho, voy a reedificar el tabernáculo de David. ¿Y qué es lo que es? El mensaje a los gentiles. Los gentiles van a poder venir, van a poder reunirse, van a poder gozarse, aleluya. El tabernáculo de David tenía orden, sí, tenía cosas
buenas también, alabados a Dios. Pero lo que más tenía era que se dependía de Dios. Se dependía del Espíritu de Dios. Se dependía del Señor. En aquel lugar tenían que haber sacerdotes escogidos, pues genealógicamente tenían que nacer para eso. Las personas cuando nacían para eso sabían que ya iban a ser sacerdotes algún día y los preparaban siempre. Pero el que no era sacerdote, el que no era de esa tribu, tenía que acercarse mirando de lejos, podía solamente observar, solamente ellos participaban de aquella gloria, solamente aquellos podían de alguna manera embarrarse, si lo pudiéramos decir, empaparse un poquito de la presencia de Dios. Pero ahora en el tabernáculo de David estableció aquella carpa para que todo el que quería llenarse de Dios pudiera venir y pudiera alabar a Dios y pudiera gozarse y ofrecerle a Dios su alabanza. ¡Aleluya! Denle un aplauso a Cristo. Y el Señor dijo, voy a reedificarlo. Entonces lo que está diciendo Jacobo es, lo que está pasando con los gentiles es algo que ya estaba dicho, que el Espíritu Santo lo había dicho. No pueden imponerle nada, porque si el mismo David hizo algo fuera de la ley de Moisés, hizo algo que ya no tenía que ver con el tabernáculo de Moisés, ¿quiénes somos nosotros para nosotros hacer otra cosa? Eso es lo que le estaba diciendo Jacob. Pero no se quedó Jacobo solo, sino que Pedro alza la voz y dice, espérate un momentico, es lo que le voy a decir. Y Pedro pronuncia estas palabras poderosas contando una historia que le sucedió a él. Y dice, y después de mucha discusión, Pedro se levanta, le estoy hablando del versículo 7. Y Pedro se levanta y le dice, varones hermanos, como sabéis, como ya sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, qué lindo está eso, le dio testimonio, dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Wow. No sé si conocen la historia, hermano, pero Pedro estaba orando, se le presenta un éxtasis, ve una visión y Dios le dice, mate y come. Dentro de todos esos animales que él ve, hay animales inmundos. Él le dice, yo no he comido cosas inmundas nunca, jamás. Esas son cosas que yo no puedo comer. Y Dios le dice, no lo llames inmundo a lo que Dios limpió, no lo llames común. Y empieza Dios a tratar con Pedro, porque tenía que tratar con Pedro, porque en la mente de Pedro no cabía que pudiera ir a hablarle a un gentil, ni entrar en la casa de un gentil. Y Dios empieza a convencer a Pedro y después le dice, mira, te van a tocar la puerta, porque hay un hombre que ha mandado por ti, no dudes en ir. Y el Espíritu Santo hablando, ese es el mover de la iglesia. El Espíritu Santo haciendo la obra, tratando con las personas, aleluya. Y entonces por allá está Cornelio que está orando, él hacía oraciones, hacía limosna y se le aparece un ángel, le dice, mira, ve a mandar a Jope allí, hay un Simón Pedro, él está orando, dile que venga y te expliques el evangelio. El ángel no pudo predicarle, porque eso es un detalle que tú y yo tenemos que saber. Los ángeles anhelan predicar. Si los ángeles pudieran predicar, ¿cuántas personas se pudieran convertir? Muchísimas. Pero Dios le ha dado la tarea a la iglesia. Dios le ha dado la tarea a nosotros. Somos nosotros los que Dios tiene para predicar la palabra de Dios. Un detalle que dejo ahí como un paréntesis. Y dice la historia que Pedro accedió. Y Pedro lleva un mensaje bien preparado con todos los... No sé si llevó PowerPoint, no sé, tenía unas cámaras, estaba todo perfecto. Dice, voy a enseñarle a estos gentiles. Y había, imagínate, era un centurión romano, era una persona romana, era una persona con mucho dinero, quizás recursos. Y le voy a enseñar cómo somos nosotros. Y fue a predicar. Y en medio del mensaje no lo dejaron terminar. El Espíritu Santo descendió sobre aquellos que lo estaban oyendo y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua y alababan y magnificaban a Dios. ¡Aleluya! Y eso es lo que está contando Pedro. No hicimos nada. No se circuncidaron. No empezaron a cumplir la ley. No empezaron a hacer las cosas como tenían que hacerlas. Y después fue que vino el Espíritu Santo. No fue eso. Sin que yo terminara de hablar. Sin que yo le explicara ni tan siquiera lo que era la santidad y la consagración a Dios, Dios los llenó. ¿Quiénes somos nosotros para decir y cerrarle la puerta a alguien? ¿Quiénes somos nosotros? Eso es lo que está diciendo Pedro.
Si el Espíritu Santo llenó los corazones, dice, y a mí me gusta esa expresión, dice, iguales que a nosotros. Iguales que a nosotros. Y de paso te digo, iglesia, tenemos que preparar nuestro corazón para todo el que venga. Van a venir personas heridas, van a venir personas maltratadas por este mundo, van a venir personas con vicio, van a venir personas que no hablan bien, van a venir personas, estamos esperando que venga. Tenemos que tener un corazón abierto para ellos en el nombre de Jesús. Y el mismo Dios que trabajó con nosotros va a trabajar con ellos en el nombre de Jesús. Recuerdo cuando comencé en la iglesia. Como todo cubano, sé que los puertorriqueños y dominicanos también nos gusta el béisbol. Y recuerdo que la primera actividad que hubo en la iglesia, yo era recién convertido, con 17 años tenía, y voy a la actividad y había caldosa también, ya ustedes saben los cubanos, caldosa, y creo que mondongo, sancocho en un lugar, y en el otro, ¿cómo le dicen? Bueno, ahora no sé, mondongo no era, ¿no? No. Y entonces estamos ahí y empieza un juego de béisbol. Y hago así, sancocho. Y doy un batazo y me envaso en segunda, hago un doble, y llego a segunda contento. Imagínate, la primera actividad en la iglesia. Yo era jovencito, 17 años, una pila de muchachitas en la iglesia. Ya yo estaba bien contentico, estaba bien, ¿sabes? Animado. Y de buenas a primeras le toca al pastor. Y el pastor da un batazo y la bota de jonrón. Y a mí se me va una malas palabras. Pero de las grandes, de esa que uno, de contento, de alegre. Ya yo no sabía dónde meterme. Usted sabe que cuando se va una malas palabras, usted no puede hacer otra cosa. Ya no puede, más bien es ponerse colorado, cerrar los ojos. Usted no sabe, en ese momento yo estaba adaptado a decir malas palabras para todo, para cualquier cosa. Imagínense, estaba en un juego de pelota en medio de una emoción y solté lo primero que venía cuando yo tenía una emoción en el mundo. Y hermanos, le doy gracias a Dios por algo. Yo esperé la reacción de las personas. Y todo el mundo hizo como que no me escuchó. Siguió el juego de pelota. Yo pasé de rojo a rosado. No vi a nadie, de rosado a blanco. Y ya me quedé así. Bueno, más o menos. ¿Y qué me enseñó eso? Me cuidaron. Me amaron. Me dieron tiempo. Pero si estamos en este mundo de perfeccionar, del legalismo, alguien puede decirle, oiga, eso no se dice que disciplina. ¿Cuánto estamos preparados para eso, hermano? Dios tiene que preparar a la iglesia. A veces le pedimos a Dios que venga mucha gente, que Dios traiga personas, pero nuestros corazones no están preparados para que vengan las personas. No están preparados para abrazarlas. No está preparada para aceptarlas como son. Aceptar no significa aprobar. La persona puede estar haciendo algo mal. Nosotros como cristianos no lo aprobamos, pero eso no significa que no lo aceptemos. Las personas hay que aceptarlas como son y amarlas como son, porque así nos ama Dios a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así nos ama Dios, aleluya. Y Pedro dice, mira, si el Espíritu Santo no miró cara de hombre, si el Espíritu Santo no estuvo mirando quién vivía mejor, era más perfecto, quién vestía mejor, quién hacía esto y quién no hacía esto, si el Espíritu Santo descendió sobre aquel lugar y los llenó, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no? Oh, wow, hermano. Una iglesia que nace por el Espíritu Santo, como dice la palabra allí en Gálatas capítulo 3, dice, tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, habéis terminar en la carne. Es triste que la carne, que esa confianza en la carne sea el final de la iglesia de hoy en día. Esa confianza en que pensamos, mire, Dios hizo algo con el COVID. Usted me puede decir, pastor, el COVID fue muy duro, perdí un familiar, lo sentimos mucho. Mucha gente perdió un familiar. Yo he perdido personas que amo, que sé que no voy a volver a ver, que voy a regresar. Si algún día puedo regresar a Cuba, sé que no van a estar ahí. He perdido personas que admiramos, pastores, hombres de Dios. Todo eso es duro. Pero si algo tuvo que enseñarle a la iglesia, porque de todo tenemos que sacar una conclusión, es que se quedaron los templos cerrados. Ya no había alabanza, ya no había música, ya no había luces, ya no había pantallas, todo.
¿Fue así o no fue así? Y aún así regresamos al templo y todavía seguimos confiando en las condiciones que tenemos, en las habilidades que tenemos, en lo que hemos aprendido. Cuando nosotros tenemos que estirarnos de rodillas y decir, Señor, tú eres el único que puedes avivar. El avivamiento no va a venir porque tenemos muchas cosas. El avivamiento va a venir producido por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos aviva. Es el Espíritu Santo el que produce la presencia de Dios en nosotros. Y cada día las personas van a ver a Dios en nosotros. Es el Espíritu de Dios, hermano. Que el Señor nos ayude a no terminar en la carne. Y lo digo con todo el corazón porque cuando estaba ahí comenzando el culto, vinieron 2 o 3 hermanos temprano. Siempre saben que empezamos siempre temprano. Y es fuerte cuando uno ve que no está acompañado con varios hermanos, sino que son pocos, ¿verdad? Tiene que hacer uno un ejercicio de fe muchas veces. Pero que el Señor nos ayude a hacer ese ejercicio de fe y decir, no confiamos en la gente, no confiamos en las multitudes, no confiamos en otra cosa que no seas tú. Como David nos hemos quedado solo frente a un gigante, como Gedeón somos 300 para millones, aleluya, que tienen que ser derrotados, pero así vamos a creerte a ti en el nombre de Jesús. Porque la confianza tiene que seguir puesta en Dios, pero mañana pueden ser muchos, pueden ser cientos, pueden ser miles. Pueden tener todas las calidades y las cualidades que tengamos como personas. Pero aún así, hermano, que no se nos olvide, por favor, seguir dependiendo del Espíritu Santo. Termino diciendo esta palabra del profeta Zacarías. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. No es con ejército, no es por la habilidad de tus ejércitos, no es la calidad de tu personal que tienes, no la organización que tienes como grupo, no es la calidad que tienes y la fuerza que tienes, sino es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Que Dios nos ayude a depender absolutamente del Espíritu Santo y poder decir como estos apóstoles, ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Por qué? No porque hubo una profecía que lo dijo o nos dio una dirección que podía haber sido, sino porque el Espíritu Santo ya lo había dicho y el Espíritu Santo ya lo había hecho y es la obra del Espíritu Santo. Nadie puede parar la obra del Espíritu Santo. La obra que Dios quiere hacer, nadie la puede parar. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús?